Hola gente querida, bienvenidos a un nuevo video de la cocina suburbana. Hoy vamos a realizar turrón de almendras blando para esta Navidad. Es muy sencillo, vamos a utilizar 200 gramos de almendras. Esto nos va a alcanzar para 2 turrones. Los vamos a poner en remojo con un poquito de agua que los cubra nada más al fuego. Fuego fuerte. Una vez que comienza a hervir, lo dejamos no más de un minuto, apagamos el fuego, colamos inmediatamente. Esto va a ser suficiente para que la cascarita se despegue y podamos pelar nuestras almendras. Algo muy fácil, muy sencillo y es el primer paso. Una vez que enfriaron un poquito, para no quemarnos por supuesto, ven qué fácil que sale. Apretamos un poquito, tiramos para atrás y ya está. Podemos pelar muy fácilmente nuestras almendras. Así, de esta manera. Una vez que las tenemos todas peladitas, las vamos a poner en una fuente de horno. Las que vamos a llevar a dorar. Unos 10 minutos aproximadamente a horno fuerte es suficiente. No las vamos a pasar porque si no se ponen amargas, apenas un poquito. Con 10 minutos es suficiente. Así, ya está, ¿ves? Ni siquiera tomaron color, apenas un poquito. Ya eso es suficiente. Vamos a poner en una olla, en una cacerola chica, pequeña, 70 gramos de azúcar, la que vamos a poner a caramelizar, a formar el caramelo. Con la hornalla al mínimo, el fuego más bajo que podamos. No queremos que se queme, tampoco queremos que se ponga amargo ni oscuro, lo más clarito posible. En otro recipiente también de acero vamos a colocar 40 gramos de miel de abejas. Vamos a poner a calentar a punto de ebullición, vamos a ir revolviendo sobre el fuego mínimo también hasta que comience a hervir. Una vez que comience a hervir ya no es necesario revolver y podemos dejar aproximadamente un minuto así de esta manera. Mientras tanto vamos a utilizar la clara de un huevo pequeño. Si fuera que estuviéramos por hacer los 2 turrones usaríamos toda la clara, pero como vamos a hacer un solo turrón vamos a usar media clara. Con media clara va a ser suficiente para un turrón. Vamos a batir muy bien a punto nieve. Quede bien firme la clara, eso es muy importante, que quede muy firme. Y ahora sí, bueno, en este caso mezclamos los 2 ingredientes. Se puede hacer todo junto, como había dicho en algún momento. Cuando uno hace gran cantidad, lo hace separado, pero para hacer 1 o 2 turrones podemos hacer todo junto, dejar hervir el azúcar con la miel 1 minuto o 2 y ya está, suficiente. Bueno, una vez que lo tenemos así, sin dejar de batir, vamos a ir incorporando en hilo el caramelo con la miel. Así, de esta manera, para que no se queme la clara y vaya haciendo esa cremosidad típica de los turrones. Se va poniendo fría y dura automáticamente, así que no dejemos de batir, no podemos dejar de batir. Mientras más batamos, más rico va a quedar, se los puedo asegurar, va a quedar más espumoso, más crocante nuestro turrón. De todas maneras, este es un turrón blando. Para hacerlo duro hay que agregarle más azúcar y dejar batir mucho más tiempo y cocinar mucho más tiempo. Se vuelca la preparación nuevamente
en la olla y se deja cocinar hasta que prácticamente está duro todo antes de mezclar las almendras. Muy bien, ya tenemos así la mezcla y ahora vamos a incorporar los granos de almendra. Con una cuchara vamos a ir revolviendo, ya se está poniendo bastante duro y espeso, como podemos ver. Bueno, ahora sí ya tenemos la mezcla lista para poner en el molde. Cualquier recipiente que tengamos en casa podemos utilizar de molde. Si tenemos la lámina de papel de arroz, ideal para poner a los turrones como vienen así industrialmente. Bien, si no podemos poner un poquito de maicena, fécula de maíz, para que no se pegue, o un film para microondas como este, por ejemplo, para que no se derrita. Esa mezcla está muy caliente todavía. Si pusiéramos un film común se derretiría. Así que bueno, de esta manera vamos a ir desparramando y acomodando toda la mezcla en el moldecito. Así como está, lo cerramos y lo dejamos reposar mínimo 3 horas. De un día para el otro, mejor. Pasadas esas 3 horas, ya podemos cortar. Una gotita de aceite en la base del mármol como para que no se pegue. Si yo, porque no le había puesto fécula, si no, no haría falta. Y bueno, ya está, lo podemos cortar. Acá tenemos nuestro turrón de almendras navideño. Miren qué cosa rica, fácil, muy económico en relación a lo que vale uno bueno comprado, porque hay de todo en el mercado, ¿no? Pero uno bueno, este lo hizo usted con sus propias manos. Miren qué cosa más rica. Es una belleza, una maravilla. Les puedo asegurar que es riquísimo y blandito, miren, ahí está, ¿ves? Y ya finalizando con esta preparación, quería enviar un saludo especial navideño para Walter Musti, de Mercedes Soriano, Uruguay, que siempre comenta mis videos, Susana Valet, de la provincia de Buenos Aires, muy cariñosa y muy amable con sus comentarios, Esther Rivero de Corrientes, de la provincia de Corrientes en la Argentina, y para Cristina Pereira, que sé que mira mis videos aunque no me los comenta. Muy feliz Navidad y muy felices fiesta para todos. Bueno, nada más, querida familia, amigos, espero que les haya gustado esta preparación. Si fue así, por favor, suscríbanse si no lo han hecho aún. Pónganme un like, así continuamos haciendo cosas ricas para la familia. Hasta la próxima.